Aire. El aire es una mezcla de gases que se encuentra en la atmósfera, que ha ido evolucionando y que ayuda a sustentar a plantas y animales. Composición porcentual del aire. Los componentes de aire y su composición porcentual se enlistan en la siguiente tabla. Como puedes ver, el nitrógeno es el elemento más abundante en la atmósfera con 78%, le sigue el oxígeno con el 21%, y más gases en menor medida, argón, el 0.9%, dióxido de carbono, neón, helio y critón en menor medida. Reacciones de oxígeno. Combustión. Es la reacción de un compuesto orgánico, llamado hidrocarburo, con el oxígeno de la atmósfera para producir dióxido de carbono y agua. Combustión incompleta. Esta combustión se lleva a cabo con la ignición de carburantes fósiles y produce monóxido de carbono. Combustión incompleta. Esta combustión se lleva a cabo con la ignición de carburantes fósiles y produce monóxido de carbono. Contaminantes del aire. La contaminación atmosférica es cualquier cambio en el equilibrio de los componentes del aire, lo cual altera las propiedades físicas y químicas de este. Es producida por las actividades industriales, comerciales, domésticas y agropecuarias. Los contaminantes del aire se dividen en dos, primarios y secundarios. Contaminantes primarios. Son los que permanecen en la atmósfera tal y como fueron emitidos por la fuente. Para fines de evaluación de la calidad del aire se consideran el óxido de azufre, el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, los hidrocarburos, las partículas y el plomo. Óxidos de azufre. El dióxido de azufre se produce cuando el azufre elemental o sus compuestos se queman en el aire. Parte del dióxido de azufre proviene de erupciones volcánicas, así como de la acción de bacterias sobre la materia orgánica. Por otra parte, el hombre contribuye a su formación al quemar carbón de coque con alto contenido de azufre, extraer metales de sulfuros, quemar combustibles sin refinar, diésel y combustóleo, y al fabricar ácido sulfúrico. El dióxido de azufre tiene un tiempo corto de residencia en la atmósfera. En presencia de oxígeno y de luz se oxida a trióxido de azufre. El trióxido de azufre es peligroso, ya que al reaccionar con agua produce sulfuro de hidrógeno, sumamente corrosivo, y responsable de la lluvia ácida, que al ser vertida sobre ríos y mares daña la vida acuática, provoca corrosión, deslaves y deteriora las construcciones. Las reacciones del azufre son: azufre reacciona con oxígeno y produce óxido de azufre. El óxido de azufre reacciona con oxígeno y produce trióxido de azufre. El trióxido de azufre reacciona con agua y produce ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico participa en la lluvia ácida. Óxidos de carbono. El más nocivo de los contaminantes primarios es el monóxido de carbono, un veneno letal que interfiere en el transporte del oxígeno a las células del organismo, lo que causa la muerte por asfixia. Una de las fuentes de monóxido de carbono es la combustión automotriz. El dióxido de carbono es otro óxido contaminante que se encuentra disperso en una gran proporción. Sus efectos no son tan graves como los del monóxido de carbono, pero llegan a causar algunos fenómenos como el efecto invernadero. La razón de ello es que el dióxido de carbono absorbe fácilmente la radiación calorífica que la Tierra emite a causa de la entrada de los rayos solares a su superficie. Si aumenta el nivel de dióxido de carbono se puede acumular el calor en la Tierra y la temperatura del planeta se incrementaría haciéndolo inhabitable. Reacciones con carbono son las siguientes. A continuación se presentan las reacciones características del proceso. Un átomo de carbono 2 reacciona con oxígeno y produce monóxido de carbono. Un átomo de carbono 4 reacciona con oxígeno y produce dióxido de carbono. Óxidos de nitrógeno. La presencia mayoritaria de nitrógeno en el aire y la necesidad de este elemento para la síntesis de proteínas en los seres vivos revelan lo importante que es el nitrógeno en la biosfera. En cualquier proceso de combustión en el aire, o en tormentas eléctricas, se forma cierta cantidad de óxido de nitrógeno, al que no se le considera nocivo, pero cuando reacciona con el oxígeno forma óxido de nitrógeno, un gas de color café que provoca toxicidad en los pulmones y resulta sofocante. El óxido de nitrógeno reacciona con el vapor de agua, con el oxígeno y el agua de la atmósfera, y de esta combinación surge el ácido nítrico. Como consecuencia, la atmósfera adquiere un carácter ácido que se derrama a la tierra al llover. Estos ácidos también reaccionan con amoníaco y producen nitratos. Los ácidos y las sales de nitrógeno forman peligrosos aerosoles que pueden ser limpiados por las lluvias y llevados al suelo. Una vez ahí participan en el ciclo del nitrógeno.
Desde este punto de vista es útil su formación, pero como el óxido de nitrógeno permanece en la atmósfera durante un promedio de 3 días, en este tiempo puede causar graves intoxicaciones si se acumula en proporciones peligrosas. Hidrocarburos. La presencia de hidrocarburos en el aire facilita la formación de peligrosos contaminantes secundarios, como el NPA, nitrato de peroxiacilo. En las ciudades la mayor fuente de hidrocarburos proviene de la evaporación de la gasolina, mala afinación. Varios hidrocarburos aromáticos como el benzopireno son carcinógenos. Su inhalación provoca la muerte y por cáncer a los ratones de laboratorio. Los hidrocarburos no saturados como el etileno intervienen en las reacciones fotoquímicas que crean el smog, y forman aldehídos. Plomo. Su presencia en la atmósfera se debe a que se agrega tetraetilo de plomo a las gasolinas, para elevar su octanaje. Dentro del pistón, a causa de la alta temperatura se forma el óxido de plomo. Como este es un sólido no volátil, que daña a las bujías, se le adicionan a la gasolina algunos hidrocarburos clorados para que se forme cloruro de plomo, que sí es volátil y sale del pistón hacia la atmósfera. El plomo y sus sales son tóxicos para el organismo y pueden llegar a afectar el sistema nervioso central. El cuerpo humano logra deshacerse de unos 230 microgramos plomo cada día, pero si la cantidad de plomo que entra es mayor, se acumula y provoca intoxicación. Secundarios. Son los contaminantes que han estado sujetos a cambios químicos o son el producto de la reacción de dos o más contaminantes primarios en la atmósfera. Entre ellos destacan los oxidantes fotoquímicos y algunos radicales de corta existencia como el ozono. Ozono. El ozono es el gas picante que a menudo se percibe cerca de los motores eléctricos. Se forma en la atmósfera baja a causa de reacciones fotoquímicas. Sin embargo, en tanto que forma parte de la estratosfera, capa de ozono, es indispensable para detener los rayos ultravioletas que provienen del Sol. Clorofluorcarbonos. Se ha encontrado que compuestos como los clorofluorcarburos o freones, que se usaron como refrigerantes en sistemas de aire acondicionado, como agentes para limpiar microcircuitos e impulsores en aerosoles, son muy volátiles e inertes, y permanecen entre 10 y 30.000 años en la atmósfera, por lo que llegan a difundirse hasta la estratosfera, donde está la capa de ozono. Allí tienen una reacción fotoquímica y producen átomos de cloro que destruyen al ozono. Fenómenos atmosféricos relacionados con la contaminación. Smog fotoquímico. Las reacciones que son iniciadas por la luz son fotoquímicas. El smog fotoquímico se forma cuando los óxidos de nitrógeno de la atmósfera experimentan reacciones con los hidrocarburos excitados por radiaciones ultravioletas y otras que provienen del Sol. Este smog irrita las membranas sensibles y daña las plantas. Inversión térmica. Es el aumento de la temperatura con la altitud y en una capa de la atmósfera. Las inversiones térmicas actúan como tapaderas que frenan los movimientos ascendentes de la atmósfera. En efecto, el aire no puede elevarse en una zona de inversión, puesto que es más frío.